Decíamos que vamos a volver a hablar, bueno, en realidad ya venimos hablando desde la semana pasada de Infancia Clandestina, hablamos el domingo acá y hablamos ayer en Patologías Culturales a las 5 de la tarde. Es una película argentina que acaba de estrenarse, protagonizada por Natalia Oreiro y Ernesto Alterio, dirigida por Benjamín Ávila, a quien tenemos en este momento en línea. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bien, ¿les puedo pedir que me suban un poquito? Bueno, escuchan muy bajitos. Sí, eso vamos a tratar de hacer. Bueno, gracias. Decime si ahora mejor un poquito. Ahí está un poquito mejor, sí. Bueno, perfecto. Bueno, vos estás en estos días, después de haber estado, supongo que muchos años pensando en este momento, ¿no? De mostrar tu película al país y al mundo. ¿Cuánto hace que surgió la idea de la película hasta llegar a este estreno? Bueno, si tomamos como inicio cuando empecé a escribir las primeras palabras, una bajada de las cosas a papel, desde el 2002, pero si tomo como inicio como cuando empecé a tener la idea de estructural y qué estructura iba a tener la película, del año 95. 95, Tardé un poquito, soy un poquito lento para hacer la película, ¿viste? Sí. Desde el 95 hasta ahora, las ideas que habrán ido cambiando mucho acerca de cómo iba a terminar siendo la película, o hay una idea inicial que se mantuvo permanente a lo largo de tantos años. No, la estructura es la misma. Estructuralmente la misma, no el relato, pero sí la estructura del relato, digamos. Claro. Y después sí, obviamente fue madurando, también es un proceso que sí, digo, no es la misma película que hubiera hecho en el 95 a los 23 o 24 años que la que hago ahora a los 40, obviamente, ¿no? Claro. Vamos a decirle, para los que todavía no la vieron o no leyeron nada, que la película cuenta la historia de un chico que en la película tiene 11 años, que tiene un nombre en el documento, se llama Juan, y tiene después otro nombre porque él forma parte de una familia de montoneros que en el año 79 regresan al país en el marco de la llamada contraofensiva, ¿no? En realidad en el documento se llama Ernesto. En el documento se llama Ernesto y se llama Juan en su vida real se llama Juan, digamos. Ahí está. Y en Argentina se llama Ernesto, digamos. Ahí está. Bueno, entonces este pibe, Juan Ernesto, forma parte de una familia, sus padres, ¿no? Son montoneros y bueno, desarrolla su infancia dentro de lo que puede una infancia, como toda infancia, ¿no? Con los chicos de la escuela, con la maestra, con los problemas con los padres, una historia de amor. Pero bueno, la diferencia es que la historia con mayúscula, la historia de la Argentina, está pasando por un momento terrible, ¿no? De un dramatismo y de una tragedia que creo que todos conocemos, que es la dictadura militar, un régimen terrorista y el intento de los montoneros de realizar una contraofensiva. Eso para decirla muy muy sintéticamente, ¿no? La historia de la película. Sí. ¿En qué medida esa historia que cuenta la película se parece a tu historia real? Bueno, tiene algunos contactos, obviamente está basada en la infancia, en mi infancia y la de mis hermanos, pero hay un montón de cosas que suceden en la película que no sucedieron en la realidad. Uh-huh. Digamos, la historia de amor con María, o sea, María en sí, nunca existió. Me hubiera gustado a mí, en realidad que existiera, pero no existió. Tampoco existió el tío Beto, el personaje de Ernesto Alterio tampoco existió. Uh-huh. Y bueno, varias cosas así. El nene, nosotros éramos más chicos, mi hermano mayor y yo teníamos 7 y 8 años, y Juan tiene 12, digamos, en realidad para los demás tiene 11, pero él es más cercano a la nena en realidad. Claro, o sea que vos tenías 6 cuando pasó algo parecido, es decir, vos con tu familia volviste del exterior y bueno, te insertaste acá con esta identidad ficticia, digamos. Exacto. Yo tenía 7 años, bueno, los 7 años los cumplí acá en realidad, tenía 6 cuando entré.
Claro. El cambio de 7 a 11 que tiene el personaje de la película, supongo que es sustancial para las posibilidades de un chico de 11 años de comprender lo que está pasando. Incluso el personaje exhibe como una conciencia política bastante sorprendente. Entonces yo ahí te quería preguntar, por un lado, ¿qué grado de conciencia tenías vos cuando viviste estos hechos? ¿Y por qué tomaste la decisión de cambiar de 7 a 11 años al personaje? La decisión de cambiar la edad fue para que sea verosímil. O sea, sirve para dos cosas. Una, para que sea verosímil, que la gente, el que ve la película, pueda entender que este chico de 12 años toma las decisiones o vuelve el mundo de la manera y reacciona ante esto de la manera que reacciona Juan. Y tenía que ser verosímil porque en realidad nosotros éramos absolutamente conscientes con mi hermano mayor de lo que estaba pasando. Teníamos un grado de conexión con la realidad que vivíamos muy alto y era muy inverosímil, aunque fue verdad, que ponerlo en una película de esa manera. Mira vos. También nos servía igual, nos servía mucho el hecho de que la película sea un paso de un nene de la niñez a la adolescencia, digamos. Eso nos servía mucho para el tema de la película, para el lugar de la definición de quién quiere ser, esta cuestión de llegar al final y mirarnos y decir soy Juan, es parte de esa decisión de esa edad también. Entonces desde ese lugar también nos servía mucho el cambio de edad, de edad, y para que la historia de amor tuviera otra dimensión, una cuestión más hormonal y no meramente de atracción de dos nenitos, ¿no? Claro. Y la historia de amor tiene un peso decisivo, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, es una historia de una familia de montoneros que durante la contraofensiva, por ahí comete una injusticia contra la película al omitir que se trata también de la historia de amor y que me parece que la película crece en la tensión entre esos dos polos. Bueno, la película en realidad es una historia para mí yo la describo como una historia de amor, como una historia de amor entre dos niños, como también es una historia sobre el amor de una familia en clandestinidad. Me parece que es el tema, no sé si el tema no de la película no es el amor, pero sí el tema, lo que sostiene a todos los personajes es el amor. Quizás eso es lo que aporta de distinto a la película, a este tema, digamos, ¿no? Que sí, muestra un cotidiano plagado de este amor con todas las aristas posibles que existían, digamos, ¿no? Claro. Me parece que eso le da riqueza. Yo ahora estoy pensando en la escena de la discusión entre la madre, Natalia Oreiro, y la abuela, Cristina Vanegas. Me parece que la riqueza del punto de vista de la película está en mostrar amor de los dos lados, a pesar de que hay una diferencia política evidente entre esos dos personajes que no pueden discutir de política, ¿no? Claro. Es que me parece que la dimensión humana de las cosas lo hace mucho más real, porque era así. Me parece que también nos hemos acostumbrado que la historia se ha escrito hasta el día de hoy de una manera más polarizada, más de una disyuntiva, digamos, entre partes, y me parece que también en esa construcción creo que los conceptos con el tiempo se van endureciendo, se van como enquistando en algunos lugares y pierden la dimensión humana que hacía que aquella época tuviera el poder y la fuerza real de las ideas. Y que quizás eso lo hemos perdido en la dimensión, esa dimensión humana. Y me parece que considerarlo de este lugar ayuda un montón, ayuda en todo sentido a poder desarrollar las ideas de otra manera. Y porque esto era así, digo, era así, el cotidiano de una familia en la clandestinidad era así. Tenía todos esos condimentos que conocemos y que se construyeron hasta hoy, del miedo, la muerte, el pánico, ¿no? Todo eso obviamente existió, pero también existía todo lo demás. Existía el amor, la felicidad, un humor negro maravilloso que había en esa época, una intensidad emocional divina, digamos, una cosa del dar y recibir en lugares muy chiquitos, cotidianos y muy a niveles muy altos de entrega. Me parece que eso hace también hablar realmente lo que significaba estar en ese momento.
se construyó mucho esta idea de que militar estaba asociado a la muerte. Sí. ¿No? Que si vos militabas te mataban, eso es un poco lo que se construyó hasta hoy. Sí. Y que en realidad mejor no meterse, porque si te militas te matan. Y esa idea perdura igual, Sí. en mucho menor grado, pero perdura hasta el día de hoy. Sí. Esa es la idea también que ganó, terminó de definirse como victoria en los 90 y que hizo que el mundo entero hiciera que las ideas no tuvieran valor, porque en realidad las ideas te llevaron a la muerte. Y me parece que también, obviamente en aquella época o sea que la muerte fue parte de esa época, no era el fin de la gente que militaba ni que realmente se metía a la lucha. Sí. Lo último que querían era morir. Claro. Ellos vivían en un estado de vitalidad alucinante, digamos, y era vida pura con la posibilidad de morir como una de las tantas cosas que podían pasar, no era lo único. Entonces me parece que en ese lugar, desmistificar ese lugar, ese espacio de la militancia, del entregarse a una idea, etcétera, colabora mucho a construir nuevos conceptos también, ¿no? Uh-huh. Y también a desmistificar a quienes también dieron la vida en aquella época. Para los hijos fue muy complejo correr del mito a nuestros padres. Uh-huh. Porque a un mito no le exigís, no le criticás. Digo, un mito es un mito. Y claro. ¿cómo haces para revertir acciones de un mito? Es imposible. Entonces me parece que es como una época muy interesante de los hijos y de la sociedad en general, de poder también aceptar que una cosa es una cosa y la otra es la otra. Digamos, poder no que una cosa sea total para un lado o para el otro. Entonces me parece que esa dimensión humana colabora un montón justamente a poder dialogar, a poder reconstruir a partir de allá un hoy distinto. Me parece que ayuda en muchos sentidos. Benjamín, buenas noches. Martín Farina es mi nombre. ¿Qué tal? Pensé dos cosas, estaba imaginando a partir de lo que dijiste, que uno es el personaje de Beto, justamente, que vos decís que no existió, y por otro lado una paradoja que rescato a partir de la estructura del film, que vos decís que para poder hacer verosímil, o sea, recurrís a la ficción para hacer verosímil algo que en lo documental, digamos, en lo real, te parece inverosímil. Como que justamente sería exactamente al revés que la vida. Y de alguna manera tal vez pienso que esos personajes que le aportan al espectador, digamos, creo que estás pensando en el público, lo estás teniendo en cuenta al gran público, digamos, para que pueda estar cerca y no sea tan encriptada la historia como podría haber sido. Puede ser. En realidad me parece que las historias, cualquier historia que uno construye tiene que ser verosímil. Digo, uno no labura sobre en la ficción nunca se labura sobre la verdad. Digo, y otra cosa que dice que la verdad siempre es más que la ficción, bueno, tiene que ver con eso, con que la verdad muchas veces no se puede ficcionalizar porque no es verosímil. La gente no lo cree cuando lo ve. Entonces, desde ese lugar se construye una historia. Obviamente, yo sí quiero que si la película se vea, yo sí me quiero comunicar con la gente, sin resignar el costado artístico, porque hay como una especie también de mito de que si tratás de comunicarte con la gente dejas de ser artista, digamos, es como una especie como de que o sos una cosa o haces una película de esta manera o haces lo opuesto, digamos, ¿no? Y yo creo que es fácil, que se puede construir, se puede comunicar con la gente, uno puede llegar a ellos y también tener una postura estética y una postura ante el mundo y que hace que la película llegue desde otros lugares, no solo de una cuestión narrativa, de entretenimiento de la historia. La gente que me escribe hasta ahora, hay un tipo que me dijo, tu película tienes como una especie de gran cebolla que vas hurgando con el dedito y vas encontrando capa y no termina nunca, no tiene fin hacia adentro. Bueno, tengo la sensación que a la gente les pasa eso, entienden perfectamente la historia, pero los que les pasa emocionalmente adentro es mucho más de los que están recibiendo solamente. Entonces me parece que es factible, que nos podemos comunicar con la gente, podemos hacer algo popular en términos de que se pueda entender en la generalidad de las personas, y saber que uno toma postura sobre eso y que está poniendo una postura ante el mundo y también abriendo el debate. Digo, en ese sentido creo que la película, por lo menos por lo que voy recibiendo a la gente, digo, ¿no?
está generando ese lugar de debate interesante, un debate positivo, digamos, ¿no? Un debate hacia adelante. Sí, eso se nota. La decisión tuya de apuntar a un cine popular. Hay muchas películas, ya se podría, desde los 83 para acá, se podría hacer una lista bastante larga de películas que hablan sobre la dictadura. No tantas hablan sobre el punto de vista de niños, aunque hay algunas ya, de la experiencia de niños durante la dictadura. La contraofensiva, no sé si hay... No existe. Es la primera película sobre la contraofensiva, contada desde el punto de vista de un chico. Pero se nota además tu decisión de apuntar a un cine popular. Hay muchas películas muy valiosas sobre la dictadura y sobre el terrorismo del Estado, y no tantas que apuntan a esa llegada popular, ¿no? Me parece que eso es una decisión que vos tomaste en algún momento o que tenías desde el principio, y que se nota incluso hasta en la elección del elenco, ¿no? Realmente, claro, sí. Sí, pero obviamente la elección del elenco, como... no tanto de modo de ser narrado, pero sí la edición del elenco claramente apunta a ese lugar. Porque nada, son parte de las reglas de comunicación también, ¿no? Y creo que por suerte encontré unos actores del carajo que tienen ese lugar, esa posibilidad de tener cartel también y ayudar a la promoción de la película, digamos, ¿no? Y creo que Natalia en ese sentido logró trascenderse a imagen que la gente tenía, porque claro, es su primer papel extremadamente dramático, transita un género que la gente no está habituada, y lo hace del carajo, y a su vez colabora en la promoción de la película de manera descomunal. Ella está feliz de poder transitar esto porque la siente completamente propia la peli, igual que lo va a hacer Ernesto, y que lo está haciendo, sobre todo lo va a hacer mucho más en España que acá, pero acá también, y hace a la posibilidad de comunicar la película y que la gente se entere. Hoy vengo de Morón, de estar en la función de las 8 de la noche, que fui a ver cómo iba, cómo se veía, la reacción de la gente, estaba la sala llena. Sí. Y bueno, obviamente eso hace que este debate que propone la película llegue mucho más, porque si no, hacer películas para el ámbito habitual, yo no quiero. Yo prefiero que me entrevisten en TN, yo prefiero que me entrevisten Perfil. Digo, me parece que los lugares que hay que ir a acudir a la promoción de una película como esta es en los lugares donde habitualmente no se lo hace, y me parece que es justamente ahí donde uno empieza a generar un debate en espacios donde no existen. Claro, también es extraordinaria la actuación del chico Teo Gutiérrez Moreno. Me interesa un poco saber cómo trabajaste con él. ¿Es actor? ¿Es lo primero que hace? ¿Cómo lo elegiste? ¿Y cómo ensayaste? No, es la primera vez que actúa Teo. Todos los chicos de la película, en realidad, excepto un nene que había hecho una publicidad, todo lo demás es la primera vez que hacen algo. Y en realidad con Teo yo lo conocí haciendo Paca Paca. Yo hago cosas para Paca Paca, para Canal Encuentro también, y para otras cosas. Y siempre he laburado con chicos y me encanta laburar con chicos, y me resulta absolutamente cómodo y divertido hacerlo con ellos. Y bueno, haciendo estas cosas un poco de Paca Paca, que eran en realidad cosas que lo sacábamos de escuelas públicas a los chicos, íbamos por todo el país haciendo, y en las escuelas públicas hacemos una especie de mini casting, no muy exigente, y salíamos como a jugar y a filmar un montón de cosas. Y entre eso fue Teo. Yo me iba anotando nenes que me parecían interesantes, como para algún día, cuando sabía que la película algo se empieza a hacer, llamarlos, ¿viste? Claro. Y así fue, y así vinieron un montón al casting también. Y también otros chicos de otros lados, no fueron solo de Paca Paca. Sí. Y bueno, y Teo fue pasando de casting en casting, y realmente la sensación es que Teo desde el primer casting no paró de crecer hasta que terminó el rodaje, digamos, crecer en términos de entendimiento, de actuación, con un estado de naturalidad y normalidad absoluta. Yo laburé mucho en la película laburamos con María Laura Berch, que es una directora de casting maravillosa, y a su vez que es una especialista en niños, y laburamos mucho codo a codo con el tema de la dirección de los niños,
ella me ayudaba mucho desde la afuera, del previo al entrar al set con los chicos, y yo después los tomaba dentro del set y los elaboraba con ellos. Así que fue como un proceso muy hermoso con los pibes de Masi. Hoy, bueno, obviamente con Teo, yo tengo una amistad, digamos, claro. O sea, somos amigos, yo soy su amigo grande, digamos, no soy el pendejo de al lado, digamos, también tenemos una relación de esa manera y con todos los chicos establecemos desde ese lugar la relación. Somos amigos y podemos hablar de cualquier cosa, pero soy grande, no soy el pendejo que me boludean igual que sus amigos, ¿no? Claro. Y esa es la relación que se genera, y desde ese lugar congeniamos mucho con María Laura Berch, la manera en que trabajar. Digo, obviamente ninguno de nosotros, y desde el primer día se lo dejamos claro, que no estaban haciendo esta película para ser famosos. Para lograr esa frescura de las escenas con los chicos, ¿son primeras tomas? ¿Son tomas muy repetidas? ¿Cómo se logra eso? No hubo una parte... No, todas las cosas. Teo tenía una particularidad que nos fuimos dando cuenta, que era la primera toma era buenísima y después había que esperar hasta la cuarta o quinta. Como que se iba y empezaba a volver a entrar. Y entonces, de esa manera íbamos estructurando un poco el rodaje sabiendo cómo reaccionaba él, ¿no? Sí. Entonces a veces las primeras tomas eran... A ver, nos empezamos a dar cuenta, hacíamos ensayo y nos damos cuenta que el ensayo estaba espectacular, entonces empezamos a filmar el ensayo. Claro. Directamente. ¿Estaban filmando en 35 milímetros? No, lo hicimos con la red, es un sistema digital, digamos. Ajá. Con los lentes del carajo, sí, los lentes eran increíbles y la cámara también, digamos, pero con los lentes eso era maravilloso. Claro. Así que la dinámica de rodaje fue como muy ecléctica, porque también yo hago cámara y la película fue filmada como si fuera un documental, digamos, ¿no? De esa manera encarábamos las escenas. Nadie sabía bien lo que iba a pasar en cada toma. Ajá. Y el pobre foquista era el que menos sabía, claro, lo que yo iba a hacer con la cámara, porque como la cámara la hago yo. Entonces era como una aventura cada toma. Eso es como un involucramiento muy fuerte tuyo, ¿no? De dirigir y hacer cámara. No pasa mucho para la gente que por ahí no conoce mucho cómo se filman las películas. No es tan común que un director de una película, además con una película con una factura industrial, digamos, sea a su vez camarógrafo. Sí, yo no siento que la película sea muy industrial, porque el equipo de rodaje fue como normal, medio, digamos, pero sí, no es habitual para nada que el director... Digo, yo conozco pocos casos. Sí. Agresti, por ejemplo, hace siempre cámara en sus películas, pero claro, no conozco muchos casos. No sé si Esteban Sapir también lo hace, realmente no sé. Creo que no, me parece que no, por lo menos la segunda no hacía cámara. Pero es la manera que, digo, yo no puedo dirigir si no hago cámara. Me pasaba que como el rodaje fue muy intenso, muy intenso, y la primera etapa de rodaje fue en verano, hacía un calor insoportable. Había días que eran muy fuertes físicamente, entonces llegaba a casa completamente agotado y al día siguiente estaba un poco demolido, entonces a veces le pedía a Iván, al fotógrafo, si podía como enganchar en algunas escenas la cámara como para yo relajar un poco, y tenía una sensación de león enjaulado ahí delante en el rack del video assist, porque nada, me sentía como que no podía quedarme sentado. Claro. Entonces, por la sensación como de tener la cámara, ir creando junto a lo que estaba pasando, como si fuera un documental. Fue filmada de esa manera la película. Claro. Yo te quería hacer una pregunta sobre tu historia personal. ¿Vos estuviste en manos de los represores? ¿Tuviste un momento de estar secuestrado o detenido en un centro de detención de los militares? Sí, tuve 4 días. 4 días. Es un poco... Sí, nos interrogaron. El interrogatorio no fue tan cínico como se muestra en la película, pero sí existió, y sí, tuvimos 4 días. Y después me dejaron en la casa de mi abuela. Te dejaron, esa escena tremenda con la que termina la película, ¿no? Uh-huh. Uno espera y uno adivina del otro lado al personaje de Cristina Vanegas, y me parece que ese final se abre a un montón de sentidos, ¿no? Que son dramáticos, pero también son esperanzadores. Me parece que hay como una lectura política fuerte ahí del encuentro entre el nieto y la abuela. Y la película no es ingenua en ese sentido, y tu lectura tampoco lo es. Claro.
sí, es así como decís. Porque en principio va a haber una escena terriblemente dramática cuando el chico tenga que decir de dónde viene, pero después hay como un futuro que es el presente, ¿no? Que me parece que es lo que hace y es sí, es que en realidad el decir lo que dice él, confirmar soy Juan, significa muchas cosas. Entre esas, saber que todo lo que uno espera que puede cambiar no va a suceder. Claro. Entonces, también es como es parte de eso, y también al confirmar es saber que se salva. Sí. Porque esa puerta se va a abrir, va a ser contenido, lo van a abrazar, ¿no? Hay un vínculo además que hay que restablecer, que es esa imposibilidad de discutir entre la madre y la abuela en la escena en las que ellas pelean, que después va a tener que ser reconstruido por la abuela y el nieto. Sin duda. La película está como estructurada, digamos, a ver, cuando hablaba con Marcelo Müller, que es mi amigo y co-guionista brasilero con el que escribimos esta historia, la película tiene una cierta mirada que tiene que ver como si fuera un gran recuerdo como si fuera yo recordando mi infancia, aquellos momentos que hacen que se queden en la memoria, ¿no? Todas las escenas de la película tienen ese lugar. Y si yo te voy nombrando las escenas de la película, dices, claro, ¿entendés? Es como todas tienen un valor de recuerdo de memoria, como si fueran esenciales para recordar esta historia, digamos, ¿no? Sí. Bueno, desde ese lugar creo que la película entera tiene como una sensación de que te hace participar y se va metiendo dentro tuyo desde este lugar, desde la memoria, de saber que esto no lo vas a olvidar, digamos, ¿no? Sí. Una pregunta, una última, por mi parte, no sé si después mis compañeros te quieren hacer alguna pregunta más, pero esa discusión política que no pueden dar entre la madre y la abuela de Juan, ¿cómo ves hoy vos ese proyecto de la contraofensiva en la que vos estuviste involucrado con 7 años? En términos, sí, me parece que estaba correcto, ¿no? En términos políticos, ¿cómo lo pensás? Un terrible, gran error. Fue un gran acto de soberbia. Pretender que van a poder hacer lo que querían hacer es una locura total. Locura que la distancia del país no les permitía ver lo que estaban haciendo. La distancia a la distancia de que estaban del país, quiero decir, estando desde afuera, mirando y analizando lo que pasaba dentro de Argentina, de los rumores que les llegaban, evidentemente estaban muy mal informados. Obviamente entrar acá y pretender que van a poder hacer la revolución o reconectarse con la parte obrera y sindical para poder volver a entrar en las bases, y estaban a años luz de que eso suceda, realmente a años luz. Pero también conozco mucha gente que volvió porque no estaba desesperada, se sentía que estaban muertos fuera del país. Y eso también es una realidad de la gente que se fue. Mucha gente sentía que estando viviendo en México, en España, en Francia, en Suecia, en Cuba, en Venezuela, donde sea, sentían que habían muerto al irse del país. Y que cuando surgió esta posibilidad, dijeron, no me importa nada, volvamos. Ahora, eso que vos decís de la desesperación que se vivía en ese momento en el exilio, es un poco, yo lo siento como un poco contradictorio con esta idea de una apuesta a la vida que decías en un principio. No, para nada. Ellos volvían a vivir acá. Estaban muertos afuera. Mucha de esta gente que volvió sentía que volvía porque necesitaba volver a vivir. Sí, pero lo que se sentía afuera, a mí me tocó estar en ese momento afuera y participar de alguna manera en el inicio de la contraofensiva. La sensación que tengo es que estar muertos afuera significaba estar deprimidos, estar tristes, estar frustrados, estar derrotados. Pero sumarse a la contraofensiva se sentía como un acto desesperado que no estaba demasiado vinculado con la vida. Bueno, si
si querés lo podemos profundizar, sí. Creo que ese acto desesperado era por volver a respirar, acá. No importaba qué, ni cómo. Digo, había un lugar. Yo sí hablé con mucha gente, de que volvió y estuvo acá, sobre todo en la del 80, la contraofensiva del 80, y que terminó presa, digamos, que no la mataron, que sobrevivieron a la contraofensiva. Y había esta sensación de que ¿qué voy a estar haciendo acá si lo que tengo que hacer es allá? Y porque acá no mi vida transcurre de un lugar de la nada. Digo, pensemos también, que esto es una cosa como para meternos mucho más profundamente en el análisis, que Montoneros, que fue una impresionante organización, realmente impresionante organización, de que cuando sumaron descamisados terminó como de conformarse una masividad descomunal, construyó en muy poco tiempo algo muy poderoso que tenía que ver con la cuestión de identificación. Y una mina me dijo, y nosotros vivíamos en familia, esta era nuestra familia. Sí, a la organización, se le decía la madre. Exacto, era como, digo, es más, era tanto nuestra familia que teníamos nuestro nombre dentro de esa familia, que era el nombre de guerra, y ese era nuestro verdadero nombre. Digo, cuando de repente sucede que se empiezan a dividir las cosas y la gente que quedó, cada uno en el lugar que habrá quedado, cuando se desmoronó todo, quizá no había una conducción. Me acuerdo varias personas, y sobre todo una que me reveló, y después traté de confirmarlo en otros, a ver si era como parte de una cuestión generalizable, y yo me quedé como durante 3 años como si fuera un fantasma viviendo una vida normal, porque no sabía qué hacer, hasta que me di cuenta que esa vida normal era la vida que tenía que vivir, no la vida de militancia de ese lugar donde ya ese nombre ya no existía, ya no tenía esa familia que me iba a nombrar así, ya no tenía más ese cotidiano en el cual yo trabajaba, pues yo tenía mi vida normal, que era mi cobertura, mi posibilidad de estructura económica, pero en realidad mi vida corría todos los días por el otro lado, que era hacer las cosas que teníamos que hacer, cada uno tenía destinado su labor, etcétera. La película es una recuperación digamos, un intento de continuar esa experiencia que vos sentías que se perdía. No, es recuperar un poco el espíritu de la militancia. A eso me refería. Sí. Ok, sí, no, recuperar esa época, digo, ya estamos en otro universo ahora. Claro, sí. Estamos a años luz de eso. Sí, recuperar lo que significaba estar en el hoy, claro, en el día a día, en ese cotidiano maravilloso que era la militancia, que no tiene que ver solo con la idea y la lucha, tenía que ver con la familia, tenía que ver con verse a los ojos del otro, abrazarse, tomarse un mate, digamos, era todo, era la vida lo que estaban en ese lugar de militancia, que tenía que ver con la clandestinidad. Digo, la clandestinidad se ha escrito de una manera como si fuera que estaban todos detrás de la puerta, cagados de miedo, esperando que lo vengan a cagar a tiros, y no era así. Entonces también esa construcción ayudó a la asociación de que el militar era el que te iban a matar. Entonces hay un lugar donde está bueno empezar a hablar las cosas como fueron, ponerles el nombre, porque también la gente que dio la vida, o se arriesgó la vida y se la terminaron tomando en ese riesgo, se merece saber que no eran unos pobres estudiantes que peleaban por el boletín estudiantil, eran tipos pensantes con los huevos descomunales, que también tenían una claridad absoluta de lo que estaban haciendo y tenían una preparación muy fuerte de lo que estaban haciendo, no eran ingenuos. Y me parece que también es noble ubicarlos en el lugar de que no eran unos ingenuos. Sí, en ese sentido me parece es una apuesta casi la más fuerte que vos haces al poner esa conciencia en un chico de 11 años, porque ese chico tampoco es ingenuo, tiene 11 años y no es ingenuo políticamente. No, totalmente. No, es que no éramos ingenuos tampoco. Nosotros, imagínate, participábamos todos los días. Digo, para nosotros era normal, eso no era que era algo demasiado elaborado, era normal, todo era parte de nuestra vida, no podemos juzgarlo desde otro lugar. Ninguno de nosotros, de los chicos que éramos un poquito más grandes en ese momento, éramos ingenuos. Ninguno. Sabíamos más, menos, lo que sea, pero sabíamos lo que estaba pasando.
entendíamos lo que Sí. estaba pasando. Entonces, digo, también es parte de saber que nadie de esa época puede ser ajeno a que los hechos que suceden en la película eran así. Tal vez lo que pasa con la película, que es un poco incómoda, porque como nadie se puede acomodar en los lugares habituales. Uh-huh. Me gusta la metáfora del living con sillones que no existen, digamos, ¿no? Como un lugar de que vemos la película en un living donde no hay asientos cómodos para sentarse y cada uno se tiene que fabricar el suyo para reencontrarse una comodidad dentro de esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque es un lugar donde se viene a plantear las cosas desde otro lugar, desde un cotidiano que es bastante intenso y copado y duro y lindo y amoroso, pero extremo, ¿entendés? Claro. Todos esos adjetivos que no han tenido hasta ahora y nos ha mostrado en ficción. Yo creo que en documental y en novelas ya se han hecho. Creo que hay novelas de hijos que valen mucho la pena leer, como La Casa de los Conejos, te podría decir, que es una novela que me encantó. ¿De qué autor? De Laura Alcoba. Ajá. Digo, hay buenos documentales también, digo, como lo de André Habeger, que a nivel de hijo, digo, que uno se puede identificar como hijo, digamos, ¿no? Sí. Después las otras películas, yo no vi El Regalo, por ejemplo, la única que no vi. Ajá. Todas las demás, donde están puestas desde el punto de vista del chico, no me siento identificado porque creo que el punto de vista está como teñido de un lugar de dolor o teñido de un lugar de culpa, de mea culpa con respecto a los chicos. Me parecen muy sinceras las películas, no me parecen malas las películas, ¿entendés? Sí. Me parecen sinceras, pero no me parece que nos identifiquen a los hijos en esos términos. Claro. En el lugar más profundo. A mí lo que más me alegro de la película, me alegra muchas cosas, digo, pero una de las cosas que más me alegra es cuando me escriben los hijos o los nietos diciendo, Benja, gracias por darnos nuestra película. Digo, se la apropiaron, ¿entendés? Digo, dicen, esta es nuestra película, listo, ya está. Entonces desde ese lugar es como un honor absoluto. Me mató, no sé, Victoria Montenegro me llamó, bueno, justo estaba en San Sebastián, se acababa de pasar la película en San Sebastián, justo nos había estrenado la película, y fue una función en San Sebastián descomunal, una emoción muy intensa. Entonces nos vamos a comer y justo me llama Victoria Montenegro de acá, que acababa de salir con su familia de verla. Y me dice, Victoria Montenegro, que es una nieta, Sí, sí. que recuperó su identidad creo que hace 4, 5, 6 años, una cosa Sí, así. sí. Y me dice, bueno, Benja, te agradezco por haber hecho vivir un poquito esa vida que nunca tuve. Uh-huh. Y Sí. claro, ¿viste? Yo ya venía emocionado de lo que había pasado en el cine. Ella me mató, me puse a llorar como un boludo, digo, bueno, y decía gracias, ¿viste? Era como Claro. esa emoción que te provoca a los hijos y a los nietos, como que la sienten que ellos están ahí, que son ellos, digamos, que Juan son ellos, como fui yo, como mis hermanos, o como lo que sea, digamos, están ahí. Es como un honor muy alto, ¿viste? Me imagino. Bueno, muchas gracias, Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, por haber accedido a charlar con nosotros, y felicitaciones por la película que hiciste. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, vamos a una tanda.